ministro de Defensa del Perú, José Luis Guevidie, ha anunciado una serie de medidas para reanudar el programa de modernización de las Fuerzas Armadas del Perú, luego que se pusiera mayormente en suspenso desde el 2018. Asimismo, anunció la elaboración en curso de un plan estratégico para actualizar el equipamiento militar a un horizonte de largo plazo, hasta el 2050, un año hasta el cual se proyecta una inversión de $39.000 millones. En una entrevista con la radio Exitosa, el ministro Guevidie confirmó la próxima implementación de planes de equipamiento en los 3 institutos armados. En tal contexto, el ministro hizo referencia acertadamente al problema que actualmente representa la matriz rusa en los equipos militares del Ejército del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, porque la Marina de Guerra del Perú tiene equipos principalmente de origen occidental, salvo un Mi-8T. Resaltó Guevidie que la guerra en Ucrania agrava sustancialmente la situación de la matriz de equipos rusos en el Perú. Reveló que todavía se tienen repuestos para aviones y helicópteros de procedencia rusa y anotó que en todo caso hay fábricas en otros lugares que se pueden necesitar como proveedores para evitar sanciones. El sector defensa está elaborando un plan estratégico real y sostenible en largo plazo, que trabajan los comandantes generales de los 3 institutos armados. El sector maneja planes para alejarse de la matriz rusa y girar hacia productos occidentales. Sobre la hora de vuelo de helicópteros rusos, Guevidie sostuvo que la hora de vuelo cuesta aproximadamente $5.500 la hora, y aceptó que helicópteros más modernos tienen probablemente un costo menor. También informó que, hace un mes se tuvo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde se aprobó el Plan Estratégico al año 2050, las Fuerzas Armadas del 2050. Con el ministro de Economía y Finanzas se ha organizado un comité de trabajo para evaluar de dónde se obtendrán los recursos para financiar al 2050, las adquisiciones y contrataciones. Y Guevidie reveló que a ese año se requieren unos $39.000 millones para invertir en material nuevo, no usado, para las Fuerzas Armadas. La inversión de $39.000 millones entre 27 años resulta un promedio anual de $1.444 millones. Para invertir en equipos y materiales para las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto es un monto mayor en comparación a otros años, es por ello que se ha puesto a un comité de trabajo para evaluar de dónde se obtendrá esos recursos. La inversión en materiales y equipos militares, como bien afirma el ministro Guevidie, debe ser sustentable, no es cuestión de solamente comprar por comprar, sino asegurar los adecuados niveles de operatividad de dichos equipos, incorporando nuevas tecnologías que están probando su efectividad en el campo moderno y ello sin afectar el bienestar del personal militar, comenzando por el rancho. Guevidie agregó que se está trabajando en una ley para permitir la construcción de un submarino. Porque la compra de sistemas de armas complejos como por ejemplo aviones de combate son programas de largo aliento, un avión demora 5 años en concretarse, señaló en líneas generales el ministro. Por otro lado, el ministro sostuvo que el Ministerio de Defensa y el ministro no compra nada. Nosotros, yo, estoy desactivando la agencia de compras. Por eso se hizo la oficina de compras, donde ahí se compraban desde fusiles hasta satélites, hasta aviones. Entonces, ¿qué sucede? En este momento todas las compras las hace las instituciones, ellos son los expertos. Estamos trabajando la ley que permita vía canon, no solamente mineros sino inclusive ver si un porcentaje de las exportaciones para repotenciar y modernizar nuestras Fuerzas Armadas, más o menos el horizonte que estamos pensando son, más o menos al 2050. Un monto de aproximadamente $39.000 millones. La ACFA ha tenido críticas en su desempeño, pero la solución no es cerrarla para devolverle a los institutos armados el íntegro de las compras, sino más bien acercarlas aún más a la ACFA e integrar efectivamente, no solo en el papel, a la Contraloría General de la República para realizar controles concurrentes. Por otro lado, el ministro reveló, además, que los comandantes generales trabajan el escudo 2 del Fondo de Defensa, al 2034. Ese monto también fue aprobado en el Consejo de Seguridad para que se ejecute ya no al 2034, sino en el 2023 y 2024, unos $1.000 millones, que el ministro Guevidie afirma que de todas maneras se va a hacer, monto que ya está destinado. Asimismo, este año se ha programado, reveló el ministro en la entrevista, el inicio del proyecto de construcción de un buque de patrullera oceánica, una OPV para la Marina, citando $100 millones como costo. Y que este año esperan invertir una partida inicial de $33 millones de lo que será un proyecto de 3 años. Para la Fuerza Aérea del Perú, Guevidie anunció la compra de 2 aviones de transporte nuevos.
Probablemente 12-27 parten para darle continuidad a ese programa aeronáutico, y 6 helicópteros, unos $200 millones en total, y para este año el sector está solicitando una parte de ese presupuesto. También avanza el programa de adquisiciones de vehículos blindados 8x8, para el Ejército del Perú. Un instituto armado tantas veces postergado en materia de equipamiento militar. El ministro Guevidia ha sido reiterativo para descartar la compra de material de segunda mano, tiene que ser nuevo, señaló. Asimismo, se refirió a la compra de los helicópteros SH-2G Seasprite, afirmando que hay un programa de helicópteros que todavía no llegan. Hace 8 años se compraron los helicópteros, deberían haber estado hace 5 años y todavía no llegan. Indudablemente, hay una investigación al respecto. Que se compraron a Canadá, en realidad a CCC, Canadian Commercial Corporation, fueron los intermediarios, y son programas que estoy sustancialmente mortificado. La política del sector que toma la decisión con los altos mandos. Porque en el sector existe el Consejo Superior que está formado por el ministro, el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales, donde ahí se toman las decisiones. No se comprará más material de segunda. Afirmó que un submarino vale $700 millones y demora de 7 y 8 años hacerlo. Una fragata o unidad multirol, en la que estamos también embarcados, más o menos cuesta $300 a $350 millones y demora 4 a 5 años, su construcción. Entonces, tenemos que embarcarnos en proyectos de largo plazo. Y para eso afirma que está trabajando en una ley. No obstante, ya existe desde 2012 una ley marco para la modernización de las Fuerzas Armadas. Para lo cual también se está analizando alternativas para encontrar la manera de financiamiento de los anunciados $39.000 millones que se requieren para la compra de nuevos equipos al 2050. Cabe señalar que la demora de los helicópteros SH-2G se debió a la adjudicación del transporte de los helicópteros desde Estados Unidos al Perú, a una empresa que no tenía las certificaciones necesarias, impidiendo el embarque de las aeronaves al Callao. Sin embargo, han arribado recientemente al Callao los 2 restantes, completando así los 5 SH-2G Seasprite. En cuanto a la compra de nuevo satélite de comunicaciones, Guevidia afirmó que Perú lo tendrá en los próximos 2 a 3 años, a través de convenios regionales con Chile, Brasil, Colombia, Argentina, al que afirma que tienen buen desarrollo en este segmento de las comunicaciones, para poder tener el primer satélite de comunicaciones. Sin embargo, existe pluralidad de proveedores en el mercado internacional con capacidad para suministrar un satélite de comunicaciones moderno. Con respecto al satélite, solo se ha tenido un mayor interés de trabajar con Argentina. Según publicaciones del Ministerio de Defensa, se ha venido teniendo conversaciones con Argentina, no solo para desarrollar los satélites de comunicaciones sino también de transferencia tecnológica. Por otro lado, Guevidia reiteró que están desactivando la agencia de compras, porque las compras, sostiene, la deben de hacer los institutos. Pero esto podría ocasionar el retorno de algunas malas prácticas del pasado en los institutos armados, por lo que se debería de analizar con más cuidado. Guevidia reveló, además, que le ha sugerido al Ministerio del Interior hacer lo propio, y que las compras las haga la Policía Nacional del Perú, cuando en el sector. En la práctica se dividen las responsabilidades entre ministro y policía, lo que se puede constatar en el portal de contrataciones del Estado. En realidad, el objetivo debiera ser potenciar a la ACFA, que tiene personal militar en su estructura. Aquí el ministro debe de analizar mejor las cosas. El objetivo es modernizar, sí, pero evitando o por lo menos reduciendo espacios para la corrupción. Y eso es un beneficio para los propios militares y policías, y del Perú. Con respecto a la modernización de equipos, aseveró que para fin de año esperan tener la ley para que las Fuerzas Armadas tengan un aporte permanente para la modernización de equipos y en los próximos años se va a tener en forma concreta los $1.000 millones, ya indicados en este video. De lo contrario, comentó el ministro de Defensa, se va a tener que comprar material de segunda de manera muy apresurada, a la vuelta de la esquina de donde te venden cualquier cosa, dijo de manera particular pero acertada. Tomó como comparación la compra de los submarinos Corpene de la Armada de Chile, que indicó que demoró 8 años de la contratación hasta su incorporación. Cuando se encargue el proyecto de nuevos aviones de combate, afirmó Guevidia, tienen que ser proyectos sustentables en el tiempo. Porque no demoran 1, 2 o 3 meses, porque en el caso de aviones no menos de 4 a 5 años, agregó, un avión de combate no baja de los $120 millones, sostuvo Guevidia. Los buques multirol, las nuevas fragatas a construir, que no valen menos de $350 millones. Guevidia sostiene que, en cuanto a adquisiciones,
La Fuerza Aérea tendrá que encargarse de los aviones, el ejército de los tanques y armas antitanque, y la marina de buques y submarinos. Enfatiza el ministro la importancia de CIMA Perú, la proyección de FAME SAC. Y anuncia un plan de recuperar Indumil, Industrias Militares, a la que tendrán que cambiarle el nombre porque en Colombia ya tomaron esa denominación. Indumil era un gran consumidor de productos de curtiembre en el Perú, hacía miles de zapatos, y luego se les reemplazó por productos importados. Recordó que encima se ensamblaron las últimas 2 fragatas Lupo del primer lote de 4 unidades, se construían naves de alto bordo, construcción que se ha retomado, dicho sea de paso, con los buques multipropósitos. El ministro también afirmó que buscan mejorar la asignación económica mensual, que se ha dado a los soldados que es muy baja, aunque se hizo referencia al bienestar general de la tropa y la asignación mensual que reciben, debe ser mayor.